Hola a todas, a todas. Espero que estén teniendo una hermosa semana. Yo aquí grabando, les traigo a continuación la práctica número 7. En esta oportunidad, como ya lo saben, es asincrónica, debido a que estaré realizando una prueba nacional sobre pedagogía, que es lo que estoy estudiando, el día de mañana miércoles, a la hora de clases. Ya dentro de lo posible, el próximo miércoles sí tendremos una práctica sincrónica, y considerando que es importante, ya que la semana subsiguiente es el certamen. En esta práctica, si bien dije que en los primeros minutos iba a haber algo de ecuaciones del movimiento, eh, esto de la práctica pasada, algunos detalles, responder unas preguntas que me hicieron por interno. Primero partiré por lo de la inercia, que es lo que vieron hoy en la mañana, martes, con Felipe. Y de acuerdo al tiempo que me quede de eso, lo distribuiré para lo de ecuaciones del movimiento. Entonces, en particular, mientras cargo acá, también les cuento que estoy hablando bajito porque tengo la voz afectada. Hoy día he grabado 3 clases ya. Y ya les he contado que estoy tratando de un problema en la garganta y, y mi misma garganta me pide que hable bajito. Está todo coordinado así para que se escuche muy bien. Espero que sí sea en realidad. A ver, denme un segundo, voy a compartir. Mm, no me sale la ventana. Qué raro. Ahí sí. Ya, el primer ejercicio, un ejercicio en 2D muy relativamente simple, que nos permitirá encontrar la inercia en 2D en 2 puntos distintos, en el punto O que sale ahí, de esas 2 barras, de ese sistema, y también en el centro de masa, buscando el centro de masa del sistema. Lo importante, destacable acá en 2D, es que cuando hablamos de momento de inercia, estamos pensando en giro, en la rotación de un cuerpo, en la rotación de todas las partículas, de toda la materia de esos cuerpos, con respecto a algún eje. En el caso en 2D, la única rotación que se puede dar es la rotación alrededor de un eje que se ve en este caso como un punto, un eje que atraviesa la pantalla. Por esa razón, el momento de inercia en este caso de solamente es 1, dependiendo del punto o eje, ¿cierto?, que yo elija. Siempre para el momento de inercia entonces vamos a tener que elegir un punto o eje, ¿cierto? Un punto. Y en el caso 2D vamos a tener solo un valor, que va a representar la tendencia a permanecer en el estado de movimiento con respecto al eje elegido. Vamos a ver después 3D en el siguiente ejercicio, y en el caso en 3D vamos a elegir un punto para calcular la inercia, siempre con respecto a un punto, la tendencia de un cuerpo a permanecer en el estado de rotación con respecto a un punto, pero aquí vamos a tener la posibilidad de rotar de una manera más compleja, ya no solo en el plano. Por lo tanto, no vamos a tener simplemente un valor de momento de inercia en ese punto, o sea, relativo a un eje, sino que ahora en este punto van a pasar 3 ejes ortogonales que representan cualquier tipo de movimiento, el clásico X, Y, Z. Vamos a tener rotación en X, en Y y en Z, y por lo tanto la inercia ya no va a ser solo un valor, sino van a ser en realidad 9 valores. 9 los momentos de inercia en X, en Y y en Z, y los productos de inercia, que son 6, pero que se pueden reducir a 3, porque 2 se repiten. Así que, manos a la obra. En este primer caso, tenemos... eh, antes que lo olvide, en el segundo caso vamos a ver cosas particulares, calcular centro de masa, mover las inercias de cierto elemento al centro de masa del sistema, igual que acá en 2D, pero también vamos a hablar de qué pasa con los cambios de orientación de los ejes, porque no es lo mismo calcular en estos 3 ejes un momento de inercia con respecto a este punto, que calcularlo en el mismo punto, pero con los ejes así.
Y también vamos a buscar en qué triada de ejes, en qué dirección tienen que orientarse para encontrar los momentos principales de inercia. Los máximos, los mínimos, donde los productos de inercia se hacen cero. Así que, harta atención, aquí vamos. En este primer caso, dice el sistema de la figura compuesto por dos barras de largo L y masa M soldadas aquí en 90 grados, articuladas en el punto. Bueno, esto podría girar así, ahí, ¿cierto? Está oscilando, ahí podría hacer cualquier cosa. Podría haber una ecuación del, podríamos pedirle, calcule la ecuación del movimiento de eso, por ejemplo. Determina el momento de inercia con respecto al punto O. Entonces, cuando tenemos un sistema, nosotras, vamos a ver cada elemento. Por ejemplo, lo voy a poner aquí a esta barrita. Lo voy a dibujar de nuevo mejor aquí en más grande. Esta barrita, le voy a decir la barrita 1. Esta barrita 1 en la mitad de su barra, o sea, en L medios, va a tener un momento de inercia centro de masa de la barrita 1. Y aquí pondría los ejes. Ya al tiro lo voy a rellenar. Siempre en una barra esbelta como esta, como ya lo vimos en la práctica pasada, va a ser ml cuadrado dividido en 12. Esa va a ser la inercia con respecto a ese punto. De la misma manera, la otra barrita, digamos este sistema en dos barritas, la barrita 2, en su centro de masa, que es la mitad, ¿cierto? O sea, esto también está a L medios. Vamos a tener lo mismo. Lo mismo. Entonces, de acá arriba va a ser el punto. Entonces, cuando queremos determinar la inercia con respecto al punto O, entonces vamos a tener que usar el teorema de ejes paralelos. Y el teorema de ejes paralelos nos dice que la inercia de un punto cualquiera siempre va a ser la inercia del centro de masa del objeto que estoy estudiando más la masa por la distancia que tengo que mover ese eje, a la distancia que está ese eje, perdón, del punto O, del centro de masa en particular. Lo escribo. Por ejemplo, la inercia O, vamos a ver en la inercia de O van a aportar tanto la barra 1 como la barra 2. Por lo tanto, vamos a tener que ver cuánto aporta en O la barra 1 y cuánto aporta en O la barra 2. Ahora sí, lo que les conté. Ay, me dio alergia. La inercia de un punto cualquiera en el punto O siempre va a ser la inercia del centro de masa de la barra, en este caso centro de masa 1, más la masa de la barra, que es m, por la distancia que yo tengo que correr. O sea que desde el punto O, que es desde donde estoy calculando, a qué distancia está el eje el eje relacionado con este momento de inercia. Para entender esto del eje, ya les dije antes que en el caso 2D el eje era el perpendicular, el que entra o sale de la pizarra. Pero para que les entienda mejor, voy a trazar ejes aquí. Lo voy a decir a este el eje X, este hacia arriba lo voy a llamar Y, y este el eje Z. Entonces, en el caso 2D, en realidad estamos viendo la tendencia a mantener el estado de rotación en, en el plano que es así, ¿cierto? Y que ya vimos que las rotaciones en ese plano se identificaban con omegas o alfas en la dirección z, vectores en z. Entonces, al igual que eso, este momento de inercia va a estar relacionado al eje z. Y eso se indica con el subíndice aquí, ZZ. ¿Por qué ZZ? Porque en este caso no importa mucho, pero en el caso 3D vamos a tener el XX, el Y, pero esos son los momentos de inercia, pero van a aparecer los productos. ZX, XZ, IX, por eso es importante ponerle ese doble subíndice. Aunque a veces en estos casos simplemente se le pone Z o nada. Ya, entonces ahora podemos rellenar acá el teorema de ejes paralelos, la inercia del centro de masa de la barra en cuestión, más la masa de la barra, por la distancia que hay del eje Z que pasa por el punto O, ¿ven? Ese eje Z, que es donde yo quiero calcular,
a el eje Z que pasa por el centro de masa de la barra en cuestión. ¿Qué distancia hay? Yo tengo que mover el eje L medios. ¿Ven? Por lo tanto, esto es la distancia y va al cuadrado. De la misma manera, la inercia del centro de masa 2 más la masa más la distancia que tengo que correr el eje Z que pasa por el centro de masa 2, o aquí no le puse eso. Ahí sí. ¿Y qué distancia tengo que correr el eje? ¿A qué distancia está el punto? A toda esta hipotenusa, que voy a marcar en morado. Esta. Esa es la distancia. Por lo tanto, voy a dibujar ese triángulo aquí, en grande. Ahí sí. Todo esto vale L. Esta es la mitad de la barra, así que aquí es L medios. Por lo tanto, ¿cuánto vale la hipotenusa? La raíz de L cuadrado más L medios al cuadrado. Entonces, ¿cuánto vale la distancia al cuadrado? Es esa raíz al cuadrado, me va a quedar es el cuadrado. Y ahora sí, como cada inercia vale 1 partido 12 ml cuadrado, según lo que vimos en clases anteriores, y yo les voy a mostrar luego una tabla para que lo confirmemos, van a ser dos inercias que aportan lo mismo, más ml cuadrado cuartos, y el resultado de esto, este da L cuadrado cuartos, y este de aquí es 4 partido 4, L cuadrados. Cuando yo sumo eso, este es un 4, ojo ahí, mejor lo voy a dibujar de nuevo. Ahí sí, esto da 5L cuadrado cuartos, más 5 cuartos de ml al cuadrado. Le da esto por rellenar. Perfecto. Entonces ahora, si mantengo la base, fíjense ahí, 2 más 4 por cuánto me da 12 por 3. 4 por cuánto me da 12 por 3 más 5, 15. Y eso da 20 partido 12 ml cuadrado. O dividido 4, 5 tercios ml cuadrado. Listo, entonces, una cuantificación de la tendencia a que esta barrita se mantenga girando con respecto a un eje que pasa por O, independiente de las condiciones de este problema, que esté articulado o no, esté o no esté articulado, la inercia, el cálculo momento-inercia es algo que depende de la geometría del problema, de la distribución de masa y la geometría, o sea, cómo es la distribución de masa con respecto a un eje virtual, un eje real, como sea. Ahora bien, cuando ya queramos analizar las interacciones, hacer las ecuaciones del movimiento, como vamos a hacer la próxima semana, yo ahí sí me voy a preocupar y voy a calcular la inercia en ciertos ejes que me van a funcionar, ¿sí? En ciertos puntos en este caso. Pero yo en primera instancia puedo calcularlo con respecto a cualquier punto. Entonces por eso aquí en el B, bueno, aquí está el A, nos dice determina el centro de masa, porque determina el momento de inercia con respecto al centro de masa. Entonces tenemos que identificar dónde está el centro de masa. Entonces vamos a volver aquí a dibujar. Voy a volver a dibujar. Ahí. Entonces el centro de masa es un punto que representa el centro, puede decirse el centro geométrico, cuando la masa está homogéneamente distribuida. Pero para que se entienda de mejor manera, en realidad es un punto que representa un promedio de la sumatoria la sumatoria de cantidades, y estas cantidades son el resultado de cada masa del cuerpo por la distancia que lo separa del punto, del centro de masa en este caso. Si yo desde el centro de masa voy a cada masa y multiplico por el radio, voy a cada masa, multiplico por el radio, voy a cada masa, y sumo todas esas cantidades me dan 0.
¿Ya? Es el punto, el mejor ubicado, donde la distribución de masa está en equilibrio con respecto a ese punto, por así decir. Esto lo habían haber visto en estática, entonces por eso lo estoy diciendo simplemente de esta forma. Entonces el centro de masa, para yo poder encontrarlo de una manera súper general, es definir ejes que ya están definidos arriba, los voy a escribir de nuevo, para definir y para arriba, y poner las coordenadas de cada uno de los centros de masa existentes. Si yo no quiero hacer la integral para encontrar el centro de masa. Entonces yo tengo el centro de masa 1, tiene coordenadas, mira, en X tiene coordenadas 0, en Y tiene coordenadas, tengo que bajar L medios, y en Z también es 0. El centro de masa 2, en X tengo que moverme L medios positivo, tengo que bajar L menos L, y en Z 0. Entonces, el centro de masa, el cálculo del centro de masa del sistema va a tener tres componentes que se calculan de la siguiente forma. Voy a ir la ubicación en X del centro de masa. Bueno, la fórmula general en realidad es la siguiente. La ubicación en X de la masa de cada una de las masas, y las voy a sumar. La ubicación en X de la masa 1, la ubicación en X de la masa 2, se multiplican esa X por la masa misma y se divide por la masa total. En este caso, por ejemplo, la ubicación en X de la masa 1 es 0. 0, como se la quiera, 0. 0 por la masa de la barra 1 más, vamos a la ubicación en X de la barra 2, L medios, por M, y todo eso lo tengo que dividir por la masa total, que es 2M. Por lo tanto, aquí se me van las M, este se me da 0, ¿cierto? Y me queda L cuartos. Entonces la posición X del centro de masa es L cuartos. De la misma manera en Y se hace exactamente lo mismo, pero ahora cambiando por Y. En realidad no era MT, si estoy haciendo la sumatoria es MI. El resultado de esa sumatoria es MT, ahí sí. En I, el primero está a menos L medios, el segundo está a menos L, y hay que dividirlo por 2M. Entonces esto queda menos 3L cuartos. Y en Z, este es más fácil, 0 por M más 0 por M dividido 2M, 0. ¿Sí? Entonces yo encuentro que el centro de masa está en qué posición, más L cuartos menos 3L cuartos. Entonces yo lo voy a encerrar, lo voy a poner bonito. Ahí. Eso significa que está en L cuartos. L cuartos sería a esta distancia aproximadamente. No, me falta un poquito. Ahí. Y 3L cuartos aquí. O sea, esa distancia es L cuartos. Y esa distancia ahí es 3L cuartos negativo, por eso va hacia abajo. Y este de aquí entonces sería el centro de masa del sistema. ¿Ven? Y ahí se puede tener una noción, miren. Ese puntito está a la misma distancia que este puntito, está en direcciones opuestas. El centro de masa es como el equilibrio. Es una forma de decirlo bien burda. Entonces ahora piden, calculemos la inercia en el centro de masa. Entonces la inercia en el centro de masa, ZZ, ¿cierto? Pero como solo trabajamos con inercia en Z en este caso, lo voy a dejar así. Va a ser el 1 más la masa de 1 más la distancia, que la voy a marcar aquí en naranjo. ¿Cuánto tengo que correr el centro de masa 1 para llegar al centro de masa? Esa distancia. Y esto vale L cuartos y esto vale L cuartos. Miren, va a ser lo mismo en el otro caso, L cuartos y L cuartos. Entonces esto está más fácil. Entonces, igual que como vimos en el triángulo de arriba, va a ser los catetos al cuadrado. Si yo le saco la raíz, saco la hipotenusa, y si lo elevo al cuadrado, como tengo que hacerlo aquí, esa es la distancia, se me va la raíz. Como la inercia del centro de masa 2 es la misma que el centro de masa 1, y lo que voy a tener que correr el centro de masa 2, el eje Z al centro de masa total, es lo mismo que yo multiplique esto por 2. O sea, da 2 por 1 partido 12. Esa es la inercia del centro de masa 1 y la del 2.
más 2 por la masa, esto. L partido 16 más L partido 16 da L partido 8. L cuadrado partido 8. Simplificando acá, 6, 4, base común es 12, 2 ml cuadrado más 3 ml cuadrado, resultado 5, 12 ml cuadrado. Fíjense la diferencia, miren. Con respecto al punto O, tiene una inercia de 5 tercios ml cuadrado. Más que 1. Con respecto al centro de masa, es más chica. ¿Ven? Entonces, esto está diciendo que en este punto, geométricamente, sin las restricciones ni nada por el estilo, tiene una tendencia menor a permanecer en su estado de movimiento de rotación con respecto a un eje que pasara por ese punto, que con respecto al que pasara por ese punto, pasaría por ese punto. Por ejemplo, si yo tengo fijo esto en este punto y esto lo hago rotar, bueno, no tiene por qué pasar por ahí por el centro de masa. Si yo lo hago rotar ahí, pum, 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 lo que está diciendo que esto va a tener una tendencia más grande de permanecer rotando. Por ejemplo, si va a sentido antihorario, le va a costar más ser frenada que si yo este mismo sistema lo fijara de alguna manera. Por ejemplo, ahí le voy a hacer una extensión al centro de masa. Si yo quisiera girar esto con respecto al centro de masa, por ejemplo, esto en otro instante podría ser así. ¿Cachai? Si esto está girando antihorario, le cuesta menos a algo externo frenarlo o acelerarlo que lo que le cuesta al caso 1. ¿Por qué? Porque la inercia con respecto a ese punto es menor. Es cosa que ustedes vean. Espérense. Una comparación súper simple entre lo que cuesta hacer rotar un lápiz así, como ven en mi cámara. Yo quiero cancelar la grabación. Eso. Hacerlo girar no. Así. Ese momento de inercia, ¿cómo será? A ver, piénselo un poquito con respecto a este momento de inercia. ¿En cuál cuestará más girar o menos? En este caso, el eje es el que pasa por el lápiz. Y en este caso, el eje es este. ¿Cierto? Giro a la derecha, entonces el eje es ese. Mira, me imagino que se habrán dado cuenta con su lápiz en la mano que este es mucho más fácil, ¿cierto? Entonces el momento de inercia de acá es menor que ese momento de inercia. O sea, ese giro es mucho más difícil que este giro, que ese giro. Lo sujeto aquí para que no se me escape el lápiz. Y vean, pues, con respecto a este eje, la distribución de masa, la masa está muy cerquita del eje, mientras que en este caso, la masa está cada vez más alejada del eje, momento de inercia más grande. Todo esto no se puede analizar en esa barrita, o sea, se puede analizar en este caso 2D, viendo en una barrita el momento de inercia de ese eje no se alcanza, no se puede ver, ¿cierto? Porque este giro no se ve en el plano. Así que comparemos la inercia acá en el borde, que sería esta, la misma del caso anterior, comparémosla con solamente un giro así, pero en otro punto. Entonces les pregunto, ¿qué será más fácil? ¿Girar así la barrita o girarla ahí, en el plano? Miren, voy a hacer, mira, la misma intensidad de fuerza en este caso, o de torque, con respecto a este caso. Hágalo ustedes, y van a ver que cuesta más girarla aquí en el borde que aquí. El momento de inercia es más grande acá arriba. Excelente, vamos al siguiente ejercicio. Este ejercicio es más larguito. Tengo que copiar el problema de este Paint, como siempre. Problema número 2. Chun, chun, chun. Ahí estamos. Tengo que compartir nuevamente pantalla. Se me olvidó. Ahí estamos. Ya. Seguimos grabando, ¿cierto, compadre?
computador. Como dijo una vez un personaje asociado al fútbol, búsquenlo ahí en las frases más famosas de futbolistas. Dice, primero que nada, quiero saludar a todos los señores televisores. Creo que era así. Quiero mandar un saludo a todos los señores televisores. Bueno, problema 2. Tenemos entonces ahora un caso 3D. Esta idea me la dio Felipe en un principio y de poner estos dos paralelepípedos, que si se ve aquí, vemos las dimensiones, el dibujo no es proporcional, ¿ya? Pero no se preocupen por eso, solo veámonos que son paralelepípedos y fin de esas dimensiones, nos dan las masas ahí. Y me dio esta idea porque eh, es para invitarles a pensar que en un cuerpo compuesto, por ejemplo un auto, que puede ser compuesto que si un paralelepípedo y arriba otro, un poquito más grande que ese, o el fuselaje con el estabilizador de atrás de un avión, ¿sí? O bueno, falta la ala, faltan otras cosas, para que vean qué es lo que sucede con los momentos de inercia, dónde estarán los mayores, cuál será el eje donde le cuesta más girar, menos girar, cómo yo puedo calcular eso, cómo puedo... la idea es que ustedes puedan entender que los momentos de inercia dependen del punto, y no solo del punto, también de la orientación en la que yo me esté preguntando los ejes, o sea, en la inercia. No es lo mismo hablar del momento de inercia en un eje que pasa perpendicular a este lápiz de mi mano con respecto a este eje que está inclinado en 45 grados. ¿Sí? No es lo mismo, al avión no le cuesta lo mismo girar con respecto al fuselaje, o sea, el paralelepípedo horizontal, con respecto a lo que le costaría en un eje a 45 grados. ¿Sí? Hay diferencias ahí. Esa es la idea, que nos vayamos pensando eso. Y decir para casa, pero ya están en la casa. Salud por eso. No sé por qué, pero de bueno. Bueno, el sistema de la figura está compuesto por dos paralelepípedos de masas distribuidas en forma homogénea. Las dimensiones y masas están señaladas en la misma imagen. Nota que el dibujo no está realizado con las proporciones adecuadas. Determina el tensor de inercia en los ejes X, Y y Z, que están ahí en la figurita, aquí en chiquitito, de cada paralelepípedo con respecto a su centro de masa respectivo. Entonces, bueno, si estos tienen masa distribuida de forma homogénea, yo le voy a decir el paralelepípedo, voy a dividirlos. Paralelepípedo, ay, esa D me quedó media rara. 1, y lo voy a dibujar aquí. Ahí está. El centro masa nos podríamos imaginar que va a estar al centro geométrico de la caja, ¿cierto? Y vamos a tener que encontrar entonces con respecto a los ejes X y Z ese momento de inercia. Le vamos a poner a ese el centro de masa 1. Y de la misma manera, exactamente de la misma manera, vamos a hacer, de hecho voy a hacer trampa, voy a hacer la copia y voy a inventar como si fuera otro paralelepípedo, aunque tenga una forma distinta. Voy a ponerle paralelepípedo 2. Cuando haga el dibujo del conjunto, ahí lo voy a hacer de las dimensiones adecuadas, ¿ya? Solo tener presente que son dos paralelepípedos. Y desde ya entonces, si yo quisiera calcular, encontrar el momento de inercia, tendría que, miren, aquí está la práctica. Si yo quisiera calcular el momento de inercia, yo, por ejemplo, este power que creo que les mostró el Felipe, yo tendría que resolver estas integrales. La inercia en X, la inercia en Y, en Z, y estos famosos, ya medio complejos de entender, productos de inercia. Como aquí, está el ejemplo de que se resuelve para justamente un paralelepípedo con los ejes que pasan no en el centro de masa, sino en un punto en la esquina. Bueno,
Todas estas cosas generalmente de cuerpos típicos están en tablas, ¿ya? No hay que calcularlas y generalmente podemos encontrar la inercia de un conjunto a partir de las inercias de cada uno por separado, así como se hizo el cálculo del centro masa, como hice eso, con el centro masa de cada uno de los cuerpos encontré el centro masa del conjunto. Aquí igualmente con las inercias. Este es un ejemplo de tabla que yo les voy a copiar en el chat de las prácticas. Tiene muchos cuerpos. Por ejemplo, mira, el mismo que les comenté de la barra esbelta. Miren, en el eje X, lo del lápiz es casi cero. En el eje Y o en el eje Z que sale, que es justamente el eje que nos interesaba para el caso anterior, miren, ml cuadrado partido 12, justamente. Y si vamos buscando acá el paralelepípedo, aquí está. En el centro de masa, C le llaman acá, vamos a tener que cada uno de ellos m partido 12, la masa del paralelepípedo partido 12, por multiplicado por la suma de dos componentes al cuadrado. ¿Cuáles componentes? Las que no son paralelas a x. Por ejemplo, el paralelo a x es el lado a. Entonces va a quedar b al cuadrado más c al cuadrado. En el caso, este paralelo a x, c al cuadrado más b al cuadrado. En el caso del i, vamos a ver que es m partido 12, el lado paralelo a i es b, entonces va a quedar a al cuadrado más el cuadrado, y lo mismo para z. El paralelo c, entonces me queda a cuadrado más b cuadrado. No me señalan los productos de inercia, y cuando no me señalan en estas tablas los productos de inercia generalmente es porque valen 0, y ya lo vamos a analizar. ¿Ya? Primero voy a calcular entonces con estas ecuaciones los... aquí, espero que lo vean, estoy compartiendo pantalla, ¿cierto? Vamos a calcular estas inercias. Mira, la inercia XX, entonces yo voy a señalar así y le voy a poner aquí, ya no lo voy a dejar simplemente solito, sino que voy a ponerle centro de masa 1. Va a ser igual a la masa, 30 toneladas, este es el 1. No, yo nunca señalé cuál era el 1 y el 2, perdón. Este va a ser el 1 y este va a ser el 2, ahí sí. La masa de 30 toneladas, que son 30.000 kilos, dividido 12, ¿se acuerdan? Por sus componentes que no son paralelas al eje X, este sería el eje X, esta es paralela al eje X, así que sería 4,5 y el largo que es 38 al cuadrado. Según lo que nos decía la tabla. Voy a hacer aquí una aproximación. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ya. Para ahí, exactamente lo mismo. Pero ahora, mírenlo ustedes, a ver. Antes que lo digan, traten de mirarlo. ¿Cuáles serían? Este sería el eje Y. Tienen 1, 2, 3, listo ya. 4 al cuadrado más 4,5 al cuadrado. Espero ahí lo podrían haber puesto pausa. Para la próxima le ponen pausa. Esto queda 0,91 por 10 elevado a 6. 1, 2, 3, 4, 5 ya. ZZCM1. Ya, ahora sí, pónganle pausa y piénsenlo ustedes. Y cuando... yo sigo ahora. Esto es 4 al cuadrado más 38 al cuadrado. Sí. Y el resultado es 3,65, muy similar al otro, por 10 elevado a 6. Es muy similar porque es casi un paralelepípedo regular 4x4. Entonces el eje Z que está aquí es casi el mismo eje que X, por así decir, mirado de otro lado. Ya, estas unidades siempre están en masa por la distancia al cuadrado. Es kilogramo metro cuadrado, según lo que hemos utilizado del sistema internacional. Ya, y voy a anotar igual las medidas aquí para quien todavía no lo entiende y quizás con ese cálculo se le puede hacer más simple. 38 y la de aquí es 4,5. Ya, perfecto. Entonces lo mismo,
Para este, ahora el paralelepípedo acá, este mide 8 aquí, ¿cierto? Y, ¿sí, Ale? 8, de aquí mide también 4. Y de aquí, de alto mide 6 metros. 6, ya. Entonces vamos a tener IXX ahora del centro de masa 2. Y esto va a ser 12 toneladas, el cuerpo 2, 12.000 dividido 12. Y vamos a multiplicar ahora entonces lo que no es paralelo a X. El paralelo a X es el 4. Entonces nos va a quedar 8 al cuadrado más 6 al cuadrado. Y eso es 100.000. Lo cual es lo mismo que 0.1 por 10 elevado a 6. Voy a mantener eso para trabajar con exponente 6. El siguiente es el paralelo a el eje Y, que pasa por este punto, es el 8, así que me quedan los otros dos lados. Esto da 52.000, que es lo mismo que 0.52 por 10 elevado a 6. Y por último tenemos el eje ZZ en el centro de masa 2, 12.000 dividido 12, y aquí justo lo que sobra, ¿cierto? 8 cuadrado más 4 al cuadrado. O 80.000, que es lo mismo que 0.8 por 10 elevado a 6 kilogramo metro cuadrado. Llevo 45 minutos de lo que estoy grabando de antes, ¿cierto? No le puse pausa. Ok, estamos bien. Eso serían las inercias, ya. Ahora la cuestión, mira, nos dicen el tensor de inercia de cada uno. Entonces yo les dije, bueno, que los productos de inercia cuando nos salían así, el centro de masa 1, X, Y, Z, los productos eran 0. Pero miren, este tensor se ordena de la siguiente manera. Yo pongo IXX, el II y el IZZ, y los productos de inercia, en este caso, acaba el XY, acaba el XZ, acaba el IX, acaba el IZ, el ZX, ZY. Mientras que al tiro le voy a contarlo el producto de inercia. Y realmente lo que Felipe estuvo averiguando sobre los productos de inercia, que era muy, muy, muy interesante, sobre la necesidad de su existencia para explicar el por qué una masa que rota con respecto a un eje provoca un momento, una cupla de inercia, un momento debido a las fuerzas de inercia, que tiene que ser compensada, tiene que ser resistida en algún punto cuando analizamos la dinámica, y esa fuerza justamente da como resultado una magnitud que resulta ser la definición del producto de inercia. Esa definición. X y... No voy a entrar en detalle en eso porque necesitaríamos más tiempo. Perderíamos este tiempo a hacer ejercicios, creo que no. Pero ¿cómo reconocerlos? Esta necesidad de compensar estos cuplas de inercia, estos momentos generados por fuerzas de inercia, esas son las cuplas de inercia, estos I por alfa, que aparecieron en la ecuación de Newton, ¿cierto? Segunda ley. Esta necesidad es tal que nosotros podemos reconocer cuando no necesitemos esa compensación, o sea, que no exista ese producto de inercia, cuando podamos ver simetrías del cuerpo que estamos analizando con respecto al eje que estamos analizando también. En este caso, ambos paralelepípedos vemos que tienen, con respecto al centro de masa, planos de simetría, tanto el plano, por ejemplo, si yo miro en el paralelepípedo 1, vamos a analizarlo con el puro 1, porque el otro es igual. Si yo miro el plano ZI, completo el plano ZI, en los positivos y en los negativos, atravieso justo la mitad del paralelepípedo con ese plano, ¿cierto? Ese plano que estoy tratando de rayar lo atraviesa. Hay una simetría
en el eje X con respecto a ese plano, porque es como un espejo. Lo que se ve en X positivo es lo mismo que se ve en X negativo. Esa compensación implica que todos los productos de inercia que contienen X, o sea, los XY, YX, XZ y ZX, van a ser cero. Bueno, en este caso redundante porque justamente vamos a trabajar esto, que lo XY es igual al YX y el XZ es el ZX. Ya, y también me faltaría definir el YZ con el YZI. Sí, los otros dos. Bueno, tenemos otro plano de simetría. Perfectamente podríamos analizar el plano XY. ¿Qué pasa? Ahí, por el centro de masa. Ese plano también genera un espejo que genera una simetría en el eje Z. Por lo tanto, todo lo que contenga Z, cero. Entonces, cero también. Ah, es una forma de verlo. Con eso, siempre recuerden, si hay un plano de simetría, hay un espejo. Entonces, el eje perpendicular a ese espejo, a ese plano de simetría, ese eje es el que sus productos de inercia que contengan esa letrita de ese eje valen cero. Ese es el tip. Tip, tip. Entonces, para este caso ya vimos que son todos cero, el otro paralelepípedo es lo mismo, 0, 0, 0. Pero cuando calculemos el centro de masa del conjunto, estos tres ejes X y Z, no necesariamente vamos a tener una simetría o para poder decir que los productos son cero. Pero es importante considerar que los productos, que, que haya simetría no es una condición necesaria para que los productos sean cero. Si es una condición suficiente para que sean cero. O sea, si hay simetría, los productos son cero. Es suficiente que haya simetría para que los productos sean cero. Exacto, excelente, ningún problema. Pero no es necesario que haya simetría. O sea, pueden haber problemas o cuerpos, y analizando la inercia respecto a algún eje, donde no haya simetría y aún así los productos sean cero. Así, ojo aquí. Cuando calculemos el centro de masa de este conjunto, a lo mejor, aunque no haya simetría, los productos quizá igual pueden ser cero. Vamos a analizar. Entonces ahora, listo, está lista la A, ahora la B. Esa es la letra A. Vamos a la letra B. Determina el momento de inercia del conjunto en los ejes X y Z con respecto al centro de masa del mismo conjunto. Entonces tenemos que identificar el centro de masa del conjunto. Entonces voy a dibujar de nuevo los dos paralelepípedos. Eh, Así, mira. Ahora sí los voy a dibujar juntitos. Porque, ¿se acuerdan que para calcular el centro de masa necesitamos las coordenadas de cada uno de los centros de masa? Voy a dibujar las dos cositas aquí. Pum, 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 pum. Estos dibujos en 3D igual son dificilísimos. Hacer lo que se pueda. Vamos a hacer lo que se pueda. Entonces vamos a tener un centro más aquí. Y otro centro más acá. Por acá. Entonces vamos a tener que establecer ejes para poder determinar el centro de masa. Los ejes como nosotras lo queramos. A mí me gusta ponerlo en un punto así, una esquinita siempre, porque con una esquinita es fácil determinar la posición de un centro de masa, porque hay que contar en cada coordenada cuánto tengo que caminar. O sea, mi pregunta aquí es, ¿cuánto tendré que caminar desde aquí, desde el origen, al punto morado en X? ¿Cuánto tengo que caminar en Y? ¿Cuánto tengo que caminar en Z? Y así yo puedo obtener las coordenadas del centro de masa 1. De la misma forma, ¿cuánto tengo que caminar en X? ¿Cuánto tengo que... Mira, con otro color mejor, con negro. ¿Cuánto tengo que caminar en X? ¿Cuánto tengo que caminar en Y? ¿Y cuánto tengo que caminar en Z para llegar al otro centro de masa? Y ahí tengo las dos coordenadas. Entonces, anotando aquí las unidades de medida, o sea, aquí habían 38, aquí habían 4, 4.5, 6, 8. ¿Cierto? Centro de masa 1. Centro de masa 2. ¿Qué es lo que sucede en el centro de masa 1? Veamos. ¿Cuánto tengo que caminar en el eje X? Tengo que moverme de este punto a este punto. Recuerden que el eje X y Z lo ponen donde quieran para verlo el centro de masa. Yo lo puse en ese punto.
Siempre van a llegar a los mismos centros de masa, solo que los números van a ser distintos dependiendo de dónde se pararon ustedes a mirar. Yo me paré aquí a mirar. Hola. Entonces, tengo que caminar la mitad de ese lado que vale 4. Por lo tanto, y en el eje positivo de X, más 2. En Y tengo que moverme la mitad de 38, y eso es 19, más 19, hacia la derecha. Y en Z tengo que elevarme la mitad de 4.5 más 2.25. De la misma manera, miren, voy a completar. Este tiene que caminar 30 para llegar al borde en X. Perdón, 30, no, en X solo tiene que caminar nuevamente hasta la mitad, porque el ancho de esa cajita igual es 4. En Y, ahora sí tengo que caminar 30 y recién llego aquí. Después tengo que caminar la mitad de 8 para llegar a la mitad del cubo. Entonces van a ser 30 más 8 más 4, 34. Y en Z tengo que subir los 4,5 enteros más la mitad de 6. Tengo los mismos aquí en mis cálculos. O sea, sí. Bueno, y esto todo suponiendo que ustedes se dan cuenta que el centro de masa siempre está... a ver cómo está el tiempo. Bien. El centro de masa siempre está al medio, si es que la masa está homogéneamente distribuida. Si es que hay una masa que está corrida más por un lado, el centro de masa ahí se corre y el problema es mucho más grande. Ya, solo con esto les recuerdo la misma ecuación que ocupamos para sacar el centro de masa. Vamos a hacer la coordenada X, la coordenada Y y la coordenada Z. Ya. ¿Saben qué? No voy a ocupar esas letras porque cuando les muestre otra ecuación las voy a puro enredar. Entonces, para encontrar la coordenada X del centro de masa, igual, mire, la misma ecuación que antes. X, Y, MI del problema anterior. La masa total o sumatoria MI. 2 por 30 toneladas. Vamos a trabajarlo en toneladas. Más 2 por 12 toneladas dividido 42 toneladas. Y eso da 2 metros. En Y, la misma forma, no voy a escribir la ecuación en esta oportunidad. Vamos a tener 19 por 30 más 34 por 12 dividido 42. 23.29 metros. Y en Z, 2.25 por 30 más 7.5 por 12. Simplemente mirando los valores de ahí. 3.75 metros. Fíjense aquí la clave. Vamos a pintarlo con naranjo para que se vea. El centro masa está en X, igual que en X igual 2, igual que los otros dos centros masa. Ok, tenemos que caminar lo mismo para llegar al centro masa total. En Y sí tenemos que caminar un poquito más que para el centro masa 1, pero un poquito menos. Más que 19, pero menos que 34. Y mucho menos que 34 que más que 19. Estamos más cerca del centro masa 1. Tenemos que caminar hasta aquí. Y en Z, 3.75, que es justo la mitad de lo que tenemos que caminar para llegar al centro masa 2. Entonces estamos como por aquí. Ya, ojo que eso no está por encima de la caja, por eso voy a repasar el lado de la caja para que se entienda que ahí está atrás. ¿Sí? Está atrás, está ahí. Ese sería con otro color mejor. Ese de ahí sería el famoso amarillo. A ver cómo se ve el amarillo. ¿Sí? Se ve. El centro de masa total está en 2 del conjunto, 23.29 metros, 3.75. Entonces ahora si yo quiero determinar la inercia con respecto al centro de masa, tengo que correr las inercias al centro de masa. Y ahí aparece esta ecuación. La vamos a aplicar al tiro. El teorema de ejes paralelos en 3D ya no es simplemente como se veía aquí. Antes solo trabajamos con esa ecuación, en Z. Pero ahora tenemos que trabajar en cada uno de los momentos de inercia y para los productos de inercia también. Ya. Vamos a hacerle un copy-paste aquí, mira. Esta es mi técnica, les muestro. Paint, copy y trabajo acá. Aunque me serviría... ahora yo quiero encontrar el... No.
puro leyendo, no pesquen. Eso. ¿Ya? Lo vamos a ocupar de referencia. El O es al punto donde yo quiero llegar. ¿Sí? Y fíjense, este X e Y con rayita que marcan es el punto que yo estoy mirando. No es el centro de masa del sistema siempre, porque ahora yo quiero llegar al centro de masa del sistema. O sea, O en este caso es el centro de masa del sistema total y este punto CM sería el centro de masa de cada una de los cuerpos. Entonces vamos acá, mira, entonces el momento, lo tengo calculado aquí, el momento de inercia del centro de masa total en XX va a ser, va a ser lo que aporta cada uno de los cuerpos, igual que en el ejercicio pasado. Va a ser lo que aporta el cuerpo 1 más el teorema del eje paralelo aplicado a ese cuerpo, la masa 1, por la distancia que hay desde el eje X del centro de masa, naranjo, es el punto desde el punto O, que es el centro de masa, hasta el punto que yo estoy mirando. ¿Qué distancia está el eje X de ese punto? Yo la voy a escribir y les voy a explicar por qué es así. Siempre el X, la suma va a quedar como las distancias en Y y en Z. eh, la distancia en Y y en Z. ¿Por qué? Mira. Voy a terminar de escribirlo y se lo explico al tiro. En X después viene el centro masa 2 más la masa 2 y aquí vendría lo mismo pero para X. Le voy a decir al tiro qué significa S I2, Z2, I1, Z1. ¿Cómo estamos con tiempo? Ya, que estos ejercicios son larguísimos. Entonces, para que se entienda, mira, tenemos, lo voy a dibujar acá, mira, así súper, va a parecer más abstracto, pero bien. Vamos a tener un centro de masa 1, aquí, ¿cierto? Que está a una distancia en Z, en X y en Y del centro de masa 2. Del centro de masa 2, perdón, del centro de masa total. Este sería el centro, el famoso, el del sistema. Y para ir desde el centro de masa, que es el punto al que yo quiero llegar, al centro de masa 1, tengo que moverme algo en Z, algo en Y, perdón, algo en X y algo en Y. Justo eso va a ser Y1, eso va a ser X1 y esto va a ser, me da por escribir la manuscrita, Z1. Es lo mismo que acá. Desde el punto O, yo voy, me muevo en Y, me muevo en Z y me muevo en X para llegar al punto que me interesa. De la misma manera, para llegar al punto, al centro de masa 2, tengo que moverme algo en Y. En realidad el X es un caso general en realidad, porque el X en este caso es 0, ¿ya? Pero igual lo voy a dejar así. Un Y2, un X2 y un Z2. ¿Ya? Para este caso, ya sabemos que como las coordenadas de los tres están aquí, miren, las voy a copiar. Estas coordenadas son, y estas coordenadas son las del centro de masa total. Yo, para poder encontrar, por ejemplo, x1, lo que tengo que hacer es restar la coordenada x del centro de masa 1, más 2, y restarle la del origen del centro de masa, 2, 0. ¿Ves? X1 vale 0. Si yo quiero sacar y1, tengo que restar la coordenada y de centro de masa 1, 19, menos la del coordenada 34. Entonces, de esa manera, no es 34, es 23.29. De esa manera yo puedo encontrar la distancia que hay en el eje X y en el eje Y. Menos 4.29. Y en Z, 2.25 menos 3.75, eso da menos 1.5. Y de la misma manera, X2 sería 2 menos 2, 0. Y 2 es, ahora sí es 34, menos 23.29, eso da 10.71. Y Z2,
Empiezo a enredar. 2.25 menos 3.75. No, no es 2.25, es 7.5. 7.5, 3.75. Entonces, cuando yo me pregunto, ¿a qué distancia está el eje X? Eso es lo que yo me estoy preguntando aquí, esto que voy a marcar en rojo. Cuando hago el teorema de los ejes paralelos, primero, el momento de inercia total del centro de masa va a ser lo que aporta el 1 y lo que aporta el 2. Lo que aporta el 1 va a ser el mismo del centro de masa 1 en X, más el teorema de los ejes, el concepto de ejes paralelos. Este término que está dentro es la distancia al cuadrado, ¿se acuerdan? Es la misma del caso 2D. Es la distancia al cuadrado del eje X. Entonces yo trazo un eje X acá y me pregunto, un eje X que pasa por ese centro de masa, ¿a qué distancia está de un eje X que pasa acá? ¿Ven? Si se fijan, lo que yo tengo que mover ese eje X es bajarlo Z1 y moverlo después hacia la izquierda y 1. O sea, tengo que moverlo siempre, no en X, tengo que moverlo en Z y en Y. Hagan lo mismo con cualquier eje, por ejemplo, un eje Y que pasa por este punto, tengo que correrlo en X y en Z, pero no en Y. Entonces, cuando yo tengo que mover algo, por ejemplo, en Z y tengo que moverlo en Y, entonces, ¿cuánto vale la distancia total? D es igual a la raíz cuadrada de Y cuadrado más Z cuadrado. Entonces, D al cuadrado es la suma de los dos al cuadrado. Ese es el concepto. Entonces, la regla mnemotécnica aquí es XX, bueno, listo, masa del cuerpo por Y al cuadrado más Z al cuadrado, porque X no. Y lo mismo con el cuerpo 2, solo que las coordenadas son con respecto al cuerpo 2. Así que si yo escribo todo eso y, centro de masa, vamos a tener el centro de masa 1 más la masa 1 por x1 al cuadrado más z1 al cuadrado, más centro de masa 2 más la masa 2 x2 al cuadrado más z2 al cuadrado. Y todos esos valores los tengo. Este lo calculé, este lo calculé, lo tengo, todos los tengo. Entonces, yo les voy a poner el resultado. Simplemente quiero dejar anotadas las ecuaciones. Acá es lo mismo, masa 1, el z no va ahora, así que es x1 al cuadrado más y1 al cuadrado. Masa 2, x2 al cuadrado más y2 al cuadrado. Esos serían los momentos de inercia. ¿Ya? Que de hecho les voy a poner los valores calculados. En el caso este da 5.925 por 10 elevado a 6. Recuerden que esto es kilogramos metro cuadrado. En el de I da 3.389 por 10 elevado a 6. 1, 2, 1, 2, 3, 4. No, por 10 elevado a 5. Ahí sí. Listo, go. Y en este último, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ya. Pero eso sería en los casos de los momentos de inercia. ¿Ven? Eso está listo. Esos tres. Ahora me faltan los productos de inercia. ¿Ya? Pero yo puedo, antes de pasar al producto de inercia, puedo preguntarme por la simetría. Lo que les acabo de decir. Entonces, vamos a ver la simetría. Fíjense, tenemos este paralelepípedo. Partí terrible mal haciendo el dibujo. Vamos a analizar los planos que existen en este sistema. Chun, 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 chun. Listo.
Y el centro de masa está, ¿dónde era? Como por acá. Ya, como por aquí se veía acá atrás. Entonces, si dibujo los ejes, eje X, X, el eje Y que está como saliendo ahí entre medio, y el eje Z. Entonces, si hago planos de simetría, puedo dar cuenta que todo lo que contiene X es cero porque el plano de simetría que corta aquí, miren, todo esto lo voy a hacer así como de la forma del paralelepípedo para que se entienda. Todo ese plano de simetría que pasa por el centro de masa, o sea, es un espejo. Lo de atrás es lo mismo que adelante, entonces eso quiere decir que el eje perpendicular, el eje X, X, Y, tienen que ser cero. Entonces, Y, centro de masa de XZ, tiene que ser cero. Pero evaluemos qué es lo que pasa con el otro, IZ. Bueno, recordemos que esto, como les dije antes, y deben haber visto, son los mismos. Sigamos la definición. La IZ va a ser el de cada uno, el del centro de masa 1, y Z, ya sabemos que ese es 0, ¿cierto? Pero tenemos que restarle la masa 1 por I1, Z1. I1, Z1. Mientras que el otro es inercia IZ, centro de masa 2, menos la masa 2 por I2, Z2. Entonces, si calculamos eso, ya tenemos I1 y Z2 y consideramos los signos y todo, lo voy a resolver en esta oportunidad. Mira, menos 30.000, por ejemplo, para que no se confundan con los signos. Menos 4.29 era I1 y Z1 era menos 1.5. Menos 12.000. Todo en kilogramos metro cuadrado. Menos, perdón. Este igual es 0. Por 10.71 por 3.75. Son todos los valores que calculamos aquí. De esto da un producto de inercia igual a menos 3.532 menos 0.3532 por 10 elevado a 6. Entonces, este sería igual al ZI. En el centro de masa, con respecto al eje X y Z, el tensor de inercia... Uy, mucha energía. 5,925 S en X. En el eje Y es 0.3389. En el eje Z es 5.587. Y los productos de inercia, el único que era distinto de 0 es de aquí. 0.353, 0.353. El IZ o ZI. Cosa que pongan ahí X, Y, Z, X, Y, Z. Y estos otros son 0. Entonces no voy a entrar en detalle, esto es por 10 elevado a 6. No voy a entrar en detalle lo que significa que haya un producto de inercia en IZ distinto a 0. Pero recuerden que va a tener que ver con que cuando tengo girando con respecto a un eje, este es este sistema, en este caso, por ejemplo, si lo tengo girando a ver con respecto al eje Z, no sé, un eje Z que pasa por el centro masa, en este caso, vamos a tener que una partícula de este lado con respecto a una partícula que está de este otro lado va a tener una fuerza de inercia, y esa fuerza de inercia con respecto al eje Z va a generar un momento que va a tener que ser equilibrado por una fuerza que se ejerza externamente, ¿sí? Para que esto esté en equilibrio, se podría decir así. Otra forma de verlo es que estas fuerzas de inercia van a generar una cupla de inercia, así como un I por alfa, pero un momento extra, y ese momento extra va a tener que ver, ese cálculo va a aparecer la definición del producto de inercia YZ, ¿sí? Ya no va a ser simplemente I por alfa en los tres ejes, sino que aparecen estos productos entre medio. Bueno, teniéndose presente, la pregunta acá
Fíjense, no aparece el producto de inercia, entonces, listo. C. ¿El tensor de inercia en el centro masa del conjunto es el mismo independiente de los ejes ortogonales escogidos? O sea, si yo tengo el sistema ya archiconocido por ustedes, es lo mismo que yo calcule el momento de inercia en el centro de masa, que ya cachamos que está como por aquí, pero que lo haga en X y Z, es lo mismo que lo haga en el eje, que los gire, por ejemplo, en el X y Z. Como yo les decía antes, si yo cambio una dirección de un eje, estoy diciendo que en cada uno, por ejemplo, solo en el X, en la variación de X, X' y Z' y Z', solo en el X', estoy cambiando la distribución de la masa con respecto al eje. Entonces ese X' tiene que ser distinto al de X. Y lo mismo para Y y lo mismo para Z. Entonces cuando haya una rotación, sí o sí, los momentos de inercia van a cambiar y por lo tanto también tenemos que analizar los productos. Los productos igual pueden cambiar. Para eso, cuando veamos las ecuaciones de movimiento la próxima semana, yo voy a tener que elegir muchas veces dónde tengo que calcular la inercia para poder resolver la ecuación del movimiento. Voy a tener que elegir el punto y voy a tener que elegir las orientaciones para poder resolver la sumatoria de momento. Porque voy a hacer la sumatoria de momento con alguna orientación. En X y Z, en tal orientación, en el eje ABC, como hacían en estática. Entonces vamos a tener que elegir eso. Bueno, estas orientaciones no se las vamos a pedir que las calculen. Pero sí, en una evaluación les vamos a dar las matrices. Ya, esta matriz está en esta inclinación. Esta matriz está en esta inclinación, orientación. Esta matriz de este tensor es en tal punto. Este tensor es en el otro punto. Así que quiero que vean, les voy a mostrar el MATLAB. Por ejemplo, yo tengo las rotaciones se pueden calcular en un eje con estas ecuaciones. Por ejemplo, yo quiero un eje determinado. Esta seguramente la vieron con Felipe. Yo puedo meter las inercias de todos que ya tengo calculadas y multiplicarlas por estos LMN, que son los cosenos directores, que los vimos en la primera práctica. Que no es otra cosa que el coseno de cada ángulo que tiene el eje al que estoy buscando el momento de inercia con respecto a los ejes donde ya lo tengo calculado. Y esto yo lo puedo hacer para tres ejes distintos nuevos, el W, W. Pero yo tengo alguna manera más simple matricial, le voy a copiar este archivo MATLAB para que lo tengan ahí. Si en algún momento más adelante tienen que calcular rotaciones, se los voy a dejar ahí en el chat de la práctica, de las prácticas periódicas, donde metí la misma matriz, ya no tan aproximada, pero son los mismos números. Y por ejemplo, vamos a hacer rotaciones consecutivas, una rotación en X, después una rotación en Y y en Z, o bien una aquí, mira, XZ, en Y, XZ o YZX. Pero si algo se puede ver, manden que se le suma ahí en su pantalla, al video, no sé. Entonces, por ejemplo, si no hay rotaciones, no le hago rotaciones a la inercia. La inercia principal sería 1 por 10 elevado a 6, aquí está, ven, los productos de inercia, y me queda igualita. Si solo hago una rotación en X de 180 grados, significa que el eje X lo doy vuelta, pero el eje queda igual. A la inercia no le importa si el eje es positivo o negativo, ¿cierto? A mí me importa la masa, cómo está distribuida con respecto a ese eje, da lo mismo si apunta hacia adelante o hacia atrás. Así que si la giro 180, la matriz de inercia tendría que ser igual. ¿Ven? Y da exactamente la misma. Aquí no influye si partí por X, después roté por Y, después roté por Z, o partí por Y, X, Z. Eso lo podría hacer de 6 formas distintas. Acá yo muestro 3. Pero ¿qué pasa si la roto no 180 grados, sino 20 grados? ¿Se fijan? Va. Si la roto 20 grados, lo que va a pasar, miren, solo en X, si la roto solo en X, da lo mismo con cuál haya partido, como la roto solo en X, las tres dan distintas, pero mira, no cambia la inercia, en este caso no está cambiando en el eje X,
Porque en este caso debe ser menor la rotación en realidad. No está cambiando en X, pero sí está cambiando en Y, miren, de Y, y sí está cambiando en Z, y sí están cambiando los productos de inercia. Si así esto lo voy cambiando, qué sé yo, lo hago 40 grados, nuevamente pasa exactamente lo mismo, no varía en X, está variando en Y, está variando en Z. ¿Ya? Y si hago rotaciones consecutivas, miren, en Y y en Z, 40, 30 y 20 grados. Y si nos va a importar, mira, van a aparecer productos de inercia, más productos de inercia, y si nos va a importar si el orden. Si yo roto primero en X, en Y, en Z, es como sale en el libro, en el subcapítulo de las rotaciones. No es lo mismo si yo roto primero en X y Z, a que lo hagan Y, X, Z o Z, X, etc. ¿Ya? O sea, tengan muy presente y muy importante que sí importa la orientación de los ejes en el punto que yo he elegido para calcular el producto de inercia. Esa sería la respuesta en el C. No es el mismo. Sí depende de la orientación. ¿Ya? Esa sería la respuesta de la letra C. Bueno, y si se fijan, por ejemplo, acá en el primero, no, me equivoqué, me voy a adelantar. Vamos a la D, y en la D se habla de los momentos principales de inercia. Bueno, los momentos principales de inercia, a ver cuánto tiempo llevamos. Los momentos principales de inercia dice, determina los momentos de inercia principales y las direcciones respectivas. Son tales que dependen en el punto donde yo lo estoy calculando, claramente. Entonces, yo a este sistema, pum, 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 ya me enredé aquí. ¿Cómo era la cosa? Ahí está. En este centro de masa, yo puedo decir, bueno, ¿en qué direcciones tengo que orientar los tres ejes? ¿Para dónde, por ejemplo, sería así, así o así? Para encontrar los momentos de inercia principales. Bueno, ¿qué son los momentos de inercia principales? Los momentos de inercia principales, en este caso en el centro de masa, van a ser tales que se obtienen los máximos y mínimos momentos de inercia posibles del cuerpo y todos los productos de inercia son cero, pese a que no hayan simetrías. ¿Ven que no era una condición suficiente? Necesaria, perdón, para que haya simetría para que los productos fueran cero. Acá no hay simetría y son cero igual. ¿Cómo se obtiene esto? Se obtiene con lo que se hacía en cálculo, los multiplicadores de Lagrange. Lo que en otros años hemos calculado, en este curso, como tenemos menos horas, no lo vamos a calcular y simplemente necesitamos encontrar los valores y los vectores propios. En este caso, los valores propios van a ser los I1, I2 y 3, los momentos de inercia principales, y los vectores propios van a ser las direcciones en las que se dan, las orientaciones. Entonces yo les quiero mostrar este mismo en el MATLAB. A todo esto, antes de pasar acá, me quedó una duda de si escribí bien estas rotaciones, porque no estoy muy claro si la rotación en X, antes de seguir, no puedo mentirles, por ejemplo, ahí 40 grados, ¿por qué se mantiene en el eje X? Todavía no sé, algo me estoy perdiendo, ¿ya? Así que no se las voy a mandar todavía. Aunque no la vamos a ocupar ahora, así que no se preocupen. Bueno, para encontrar vectores propios es súper fácil porque en Google, en MATLAB, hay muchos códigos, muchas formas de calcular los vectores y valores propios de un sistema sin tener que meterse a la matemática. O sea, la matemática aquí sería encontrar determinantes, después las direcciones, qué sé yo. No lo voy a explicar. Simplemente aquí en MATLAB, por ejemplo, yo puedo escribir la matriz y ponerle los eigenvalues, que son los valores propios. Y si le pongo acá en la entrada este paréntesis cuadrado con estas dos cosas, estoy pidiéndole dos cosas. L serían
aquí me equivoqué. Bueno, sería VL. V, los vectores propios. Los vectores son las direcciones. Y L serían lambda los valores principales. Entonces, si se fijan aquí, vamos a sacarle un pantallazo. Dando el MATLAB que los vectores propios, los valores propios son estos. O sea, miren, tenemos un momento de inercia igual a 0.3152 por 10 elevado a 6. Es el menor momento de inercia que podría existir en el centro de masa de ese cuerpo. O sea, ¿hay alguna orientación donde me puede dar más chico el momento de inercia? Ese es el valor en esa orientación, en ese eje. Y este I3, 5.9254. Ahora, ¿en qué direcciones están? Bueno, para entenderlos tenemos los vectores propios, donde cada vector propio, por ejemplo, el vector 1, que es igual a 0 menos 0.9978 y menos 0.0669, me está diciendo en otras palabras que es el coseno del ángulo que hay entre el eje que estoy buscando, ¿ya? Voy a ponerle el eje X', el eje sería el eje principal en X, con respecto al eje X, ese vale 0. Por lo tanto, hay 90 grados entre el eje X, que conocemos, que en este caso, bueno, aquí el eje X que conocemos son los rojos. ¿Sí? Volvamos aquí, pongamos los rojos, esto lo escribí cuando lo estaba explicando simplemente. Ahí está, X y Z. Entonces tenemos que el momento de inercia más chico está a 90 grados, coseno 0, y está a Sx' con respecto a Y, está a casi 180 grados, ¿cierto? Porque casi da menos 1 del eje Y, y está a casi 0 grados, pero un poquito menos que 0, o sea, casi 90 grados, perdón, del eje Z. Si yo quisiera ubicar esto, hay una forma mucho más simple, que es decir, mira, ya, en X es 0, es perpendicular al eje X, por lo tanto está en el plano ZY. Si yo me muevo en Y, menos 0.9978, casi menos 1, hacia la izquierda, y después me muevo en Z hacia abajo, un poquito, muy poquito, voy a exagerarlo, miren, me muevo en Y, voy a hacerlo en morado, en naranjo mejor, o morado, morado. Me muevo en Y casi menos 1, y en Z un poquito menos, para allá. Eso, si yo paso el punto al que llegué, y lo paso por el punto del centro de masa, obtengo el eje 1. Ese sería el eje por donde el producto de inercia es más chico. Ahí no sé, no lo puedo hacer coincidir con el centro de masa justo. A lo mejor lo tienen que pintar. Así. Fíjense que la idea de esto, bueno, el centro de masa se ve harto más arriba, pero en realidad está más abajo en el paralelepípedo, efecto de la imagen. Pero la idea es que el momento de inercia más chiquitito es el que tiene la masa mejor distribuida con respecto a. Entonces este es un eje que atraviesa, exageré igual la inclinación porque es muy chiquitita comparando estos números, que pasa así, atravesando de adelante hacia atrás, o sea, el fuselaje del avión casi en una recta horizontal, pero está un poquito inclinada hacia abajo. O sea, en esa dirección, en la dirección del fuselaje, un poquito más hacia abajo, no le cuesta mucho girar al avión. Bueno, si yo le agrego un par de alas hacia los lados, cambia la cosa. El otro, ¿qué hora es? El otro, ese, si yo lo desarrollo de la misma manera, 0 menos 0, 0.0669,
y el otro menos punto, este es más 0.9978. De la manera que les expliqué ahora, sería más simple así. Ya, me voy a mover en celeste. Menos 0.069 en Y y más en Z. ¿Ven? Me queda un eje totalmente perpendicular al primero, que pasa por el centro de masa, y ahí tengo un momento de inercia mucho más grande. O sea, en esa dirección, en ese giro, ¿ven? Ese giro, en esa dirección, con respecto a ese giro, a este sistema, ya sea un auto, un avión, lo que sea, le cuesta mucho más girar. Girar hacia la izquierda, girar hacia la derecha, el auto, por ejemplo, o el avión. ¿Sí? Eh, y por último, el 3, que es el más grande de todos, sí o sí, vamos a ver que es 0,01, mira aquí está, 1,00. Eso significa que está en la dirección del eje X, porque el coseno de 0 es 1, está a 0 grados del eje X. Por lo tanto, es el mismo eje X. Es el tercero. Entonces este sería el eje 1, este sería el eje 2 y el eje 3. El que le cuesta más entonces es ir hacia adelante o ir hacia atrás. La cosa que igual es coherente porque imagínense un auto así que no le cueste mucho girar en esa dirección, un freno y pasaría, se volcaría al tiro si no le costara mucho. ¿Ya? Bueno, eso es una manera de verlo, chiquillos, chiquillas. Como les decíamos, esto es netamente conceptual. Lo que hay que resolver, les decía antes, en realidad, es calcular centro masa, calcular la inercia, poder usar el teorema de ejes paralelos. Eso sí es importante. Felipe le iba a agregar un libro de ejercicios que hacía el profesor Gabriel Barrientos, y donde hay muchos ejercicios de momentos de inercia, donde lleguen al cálculo de con el teorema de ejes paralelos, córranlo a un punto, y cuando les salga lo de la orientación o de las direcciones principales, yo les insto a que traten de graficar, esquematizar cuáles creen ustedes que son las direcciones principales. ¿Cuáles creen que sería la dirección donde está mejor ubicado el eje con respecto a la masa? ¿Cuál es el que está más alejado de la masa? Y el siguiente. Bueno, eso no lo expliqué, pero si se fijan en el eje 3 y en el eje 2, la masa está súper alejada. Tienen las puntas, mira, están mucho más alejadas de esos ejes. ¿Sí? Hay una masa peor distribuida, por así decir. No se equilibra un lado con el otro, por así decir. Bueno, otro detalle importante, antes que se me olvide, es que cuando trabajamos con estos, la suma de esos tres, de los dos, siempre nos va a dar el tercero. Eso es una propiedad que se va a cumplir cuando trabajemos aquí con ejes ortogonales en las direcciones principales. Así que, uy, que se me cae el lapicito. Lo rescaté. Así que voy a parar la grabación y ver cuánto tiempo queda y ver un poco, grabar algo sobre las ecuaciones del movimiento, como les dije al principio. Espero que hayan entendido. Cualquier cosa me preguntan. Gracias por escuchar.